Buenos días pues a todos los que están viendo pues esta exposición que básicamente pues esto habla de la ingeniería eléctrica, que fue la ingeniería que nosotros escogimos, y pues de su aplicación de esta en la trigonometría. Yo quien les habla soy Jorge y pues les vengo a presentar mi grupo, que está conformado por Carlos Andrés y Santiago, y vamos a dar una breve introducción a la ingeniería En el eléctrica. mundo necesitamos ideas innovadoras para que las cosas funcionen mejor, creando soluciones a los desafíos cotidianos. El ingeniero electrónico aprende a diseñar, construir y mantener la tecnología que se usa en todos los ámbitos de la vida humana, haciendo posible, pues por ejemplo, que los teléfonos móviles sean inteligentes cada vez más, que las ciudades estén más comunicadas, que el instrumental médico alcance mayor precisión o se almacenen y controlen mejor los recursos energéticos. Me presento, mi nombre es Carlos Andrés Rueda Correa y les voy a dar una introducción sobre la relación que tiene la trigonometría con la ingeniería electrónica. La trigonometría se usa muchísimo en la ingeniería electrónica para identificar el comportamiento de series y señales, las cuales ayudan a establecer conexiones y a ubicar posiciones favorables para el flujo de energía eléctrica. Ahora me gustaría hablar sobre la trigonometría en sí. ¿En qué es la trigonometría? Bueno, la trigonometría es una de las principales ramas de la matemática, la cual es la encargada de estudiar la relación que existe entre los lados y los ángulos que tienen los triángulos. Pero esto no es todo, hay dos ramas fundamentales de la trigonometría, las cuales son la trigonometría esférica y la trigonometría plana. La trigonometría esférica, como su mismo nombre lo dice, es la encargada de estudiar todo tipo de triángulo que forme parte de una superficie esférica, mientras que la trigonometría plana es totalmente lo contrario, ya que ésta estudia cualquier tipo de figura que se permita tener ángulos que esté posada en una superficie totalmente plana. Pero esto no es todo. La trigonometría consta de tres funciones fundamentales: la función seno, la función coseno y la función tangente. Todas estas son expresadas en un principio como f de x, pero al ser pasadas por el igual en un ejercicio, todo esto cambia. Por ejemplo, el seno, al ser pasado por el igual, queda seno de x. El coseno, al ser pasado por el igual, queda coseno de x. Y el tangente, al ser pasado por el igual, queda tangente de x. La trigonometría se usa para crear adecuadamente un chip, hasta la distribución de energía eléctrica a todo un país. Así pues, la trigonometría nos ayuda a establecer desplazamientos, nos ayuda a ubicar posiciones que nos sirvan y le favorezcan al proceso, teniendo en cuenta su complejidad. La trigonometría tiene una estrecha relación con la electricidad, puesto que el mayor uso de las mismas se basa en las múltiples aplicaciones que tienen específicamente en las corrientes alternas, que también se puede ver dividida en dos: la electricidad estática y la electricidad dinámica. La electricidad estática, que consiste en un exceso de carga eléctrica, sea positiva o sea negativa, en un material ya sea conductor o ya sea aislante. Los efectos del mismo también pueden ser conocidos o familiares por alguna de las personas, puesto que pueden verlos, pueden notarlos o incluso pueden sentir las chispas que botan tras soltar descargas, tras juntarse a su vez con otros conductores, como por ejemplo los que están conectados a una toma de tierra, o a objetos con un exceso de carga pero con una polaridad diferente. La electricidad dinámica. La electricidad dinámica es el tipo de electricidad que nos lleva a través de la compañía eléctrica. En este tipo de electricidad, los electrones viajan a través de un circuito formado por materiales conductores. Además, la corriente eléctrica es el flujo principal de los electrones a través del material. Tras tener estos dos conceptos fundamentales claros, quiero darle un significado más pleno al término corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación más común en este tipo de corriente es la oscilación senoidal, ya que la misma permite que la energía se transmita de una manera más eficaz. Tanto así que si mencionamos corriente alterna, se sobreentiende que estamos tratando con una corriente alterna senoidal. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan formas de oscilación periódicas, como por ejemplo las triangulares o las rectangulares. Utilizada genéricamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la que la electricidad llega a los hogares o a las ciudades. Sin embargo, en algunas señales de audio o algunas señales de radio transmitidas por cables eléctricos también pueden ser un claro ejemplo de la corriente alterna. De esta puede derivar otra, la corriente continua. La corriente continua se refiere al flujo continuo de una carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de diferente potencial y carga eléctrica,
que no cambian de sentido con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas siempre circulan en la misma dirección. Aunque comúnmente conozcamos o identifiquemos a la corriente continua como una corriente constante, es continua una corriente que mantenga siempre su misma polaridad, aunque disminuya un poco su intensidad conforme va consumiendo su carga. Un claro ejemplo de esto podría ser cuando se descarga una batería eléctrica. Ahora pasaremos a hablar un poco de las fórmulas. En una señal sinusoidal la tensión o la corriente se puede expresar matemáticamente según sus parámetros característicos, como una función de tiempo, por medio de la siguiente ecuación, donde A es la amplitud en voltios o amperios, también llamada valor máximo del pico, donde W es la pulsación en radianes sobre segundos, T es el tiempo en segundos y B es el ángulo de fase inicial en radianes. Dado que la velocidad angular es más interesante para matemáticos que para ingenieros, la fórmula anterior se suele ver expresada como esta, donde F se vuelve la frecuencia en hercios y equivale a la inversa del periodo, que sería esta fórmula. Asimismo, los valores más empleados en esta distribución son 50 Hz y 60 Hz. Ahora pasaremos con un problema o una situación en la vida cotidiana. Ya pues nuestro compañero Santiago pues nos ha introducido, pues vamos a hablar más o menos de la ingeniería electrónica y de la trigonometría, cómo se aplica en esta. Entonces básicamente pues tenemos que el ingeniería electrónica se divide por dos corrientes. Entonces tenemos la corriente continua, que pues no varía con el tiempo, y pues la corriente alterna, que básicamente pues varía así con el tiempo, y pues esto va de forma senoidal por el voltaje que tenga. Pues la principal pues diferencia pues de estas dos radica pues fundamentalmente en cómo se mueven sus electrones. Tenemos que pues la alterna se mueve de forma oscilatoria y la corriente directa pues se mueve de forma directa, como la misma palabra lo indica, o sea, en línea recta de polo negativo a polo positivo. Entonces, como sabemos, una es bidireccional, o sea, oscilante. ¿Qué quiere decir oscilante? Pues que va con ondas. Esa es la corriente alterna. Y la unidireccional, que va pues de negativo a positivo, va de forma directa, o sea, corriente directa. Entonces también pues una principal diferencia pues de estas dos que podemos encontrar, pues son las fuentes que producen la energía, por decirlo así. Podemos decir que en la corriente alterna sea más como por alternadores, y en la corriente directa sea más como por pilas o baterías, o algo que le ayude a generar pues esa corriente. Al ver las imágenes en pantalla podemos ver pues ondas seno, coseno y pues las ondas de corriente alterna. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros nos tomamos la tarea de investigar qué tipo de ondas es pues las ondas de corriente alterna, si son onda seno o onda coseno. Entonces, averiguando podemos ver y comparando pues las imágenes que están en pantalla, que básicamente pues las ondas de corriente alterna son seno. Entonces coseno se descartaría. Entonces pues al saber esto, básicamente pues escogimos la corriente alterna, más que todo porque pues su sistema de ondas es oscilatorio. ¿Qué quiere decir? O sea, que va en onda. Entonces pues ya al saber que va en ondas podemos pues de una vez asociarlo con la trigonometría. Pues para ser más específico se puede decir que son pues si lo asociamos con seno y coseno de una vez. Y pues al ver y comparar pues estas ondas, como ya lo dije, podemos ver que pues son ondas senoidales. Bueno, pues en esta imagen también podemos ver pues la principal diferencia pues de la corriente alterna y directa, ya que pues vamos a hacer un ejemplo de pues en los circuitos. Entonces, ¿por qué no nos sirve la corriente directa? Pues básicamente, como ya lo expliqué, primero porque como podemos ver en pantalla, su fuente pues de energía, o por decirlo así, es la batería. ¿Y qué pasa con la batería? Que básicamente pues hace una línea recta de corriente eléctrica que va pues de negativo a positivo. Entonces, ¿qué vemos? Pues en la imagen de corriente alterna podemos ver que ya cambia pues la fuente de energía. Entonces, ¿qué podemos ver? Que es un alternador. ¿Qué quiere decir? Pues que esto puede ser una máquina que le proporciona toda su energía y no de la batería. Entonces por eso es corriente alterna, y esas ondas que genera pues la corriente alterna, como ya lo dijimos, son ondas senoidales. Entonces por eso vamos a escoger un ejemplo de la corriente alterna, y entonces vamos a ver el siguiente circuito. Pues podemos ver que pues en este circuito que vemos en la imagen, básicamente pues es un bombillo, es un circuito, un bombillo normal que puede haber pues en la casa de todos. Entonces, ¿qué podemos ver en el ejemplo pues de este circuito? Podemos ver que está enchufado un cable negro a la bombilla y el otro al interruptor, pues para poder apagar y prender. Entonces, pues si nosotros hacemos un poco de zoom en esos cables, vamos a ver pues las ondas senoidales, que varían por el tiempo y por el voltaje.
de qué depende pues la magnitud de las ondas que bajen y todo eso, pues el tamaño pues de las ondas lo genera el voltaje la tanta energía que haya. Por ejemplo, el circuito es de 120, entonces es un gran voltaje para que prenda el bombillo y pues apagar y prender y esto funcione correctamente. Entonces, pues al saber esto, por decirlo así, podemos hacer un zoom en esos cables. Entonces, ¿qué podemos ver en esos cables si le hacemos un zoom, por decirlo así? Podemos ver las ondas eléctricas pasando, o sea, la electricidad pasando, pues cuando prendemos el interruptor, pasa al bombillo y de una vez prendiéndolo. Entonces, ¿qué podemos esto? Pues por asociarlo así, ya se puede asociar con la trigonometría, por los que le dije pues anteriormente, por lo de seno y coseno. Entonces, como ya sabemos, al ver las gráficas anteriores, podemos ver que esto pues es una onda senoidal. Entonces, al saber que es una onda senoidal, podemos concluir pues o comprobar que la trigonometría sí está en la ingeniería electrónica y pues sí se aplica, por ejemplo, en circuitos de la vida cotidiana, por decirlo así. ¿Por qué la vida cotidiana? Pues porque todos tienen este circuito en sus casas, todos tienen bombillos. Entonces, pues sí, es algo muy simple que todos tenemos en casa y pues no sabíamos que se podía, pues tenía trigonometría. Entonces, con esto podemos concluir que sí tiene trigonometría. Podemos definir que la ingeniería electrónica pues no es como uno se lo imagina, que pues no, que no tiene nada que ver con la trigonometría, que no ve ondas ni nada. Pues no, pues aquí podemos ver pues en esta exposición, en este video informativo, podemos ver que sí tiene mucha relación con la matemática y más de la que nosotros creíamos. La verdad, lo hablo desde mi experiencia propia pues al investigar este tema. Entonces, pues básicamente pues la trigonometría sí le aporta mucho a la ingeniería eléctrica, le aporta pues en sus ondas, también en ejemplos muy básicos pues que como vimos en la anterior diapositiva pues eran ejemplos que pues tenemos todos en la casa, desde conectar un enchufe que llegue pues por ejemplo al celular, pues ya está pasando corriente, que puede ser corriente alterna, y pues podemos ver pues sus ondas senoidales. Entonces son ejemplos muy básicos y que podemos ver que pues sí, la trigonometría se aplica pues en estas ingenierías.